La idea de Jesús claramente no era meternos en un templo, meternos en cuatro paredes, en una estructura religiosa. Hemos repetido cuestiones como voy a la iglesia o llamo iglesia a una estructura o a un templo o a una catedral o a un auditorio. Cuando un grupo de hermanos dejan de ser espirituales a la hora de reunirse, dejan de ser unidos por la atracción espiritual del Señor entre medio de ellos, empiezan a ser unidos por otro tipo de estructuras. Esas pequeñas cositas que uno le empieza a agregar a la iglesia o a la vida de iglesia o a la expresión de fe de Cristo entre unos a otros, es lo que empieza a generar distorsiones. ¿Y cómo se vive la iglesia? Sencillo, si se juntan 2 o 3 personas que tienen el Espíritu Santo dentro, ahí tenés la iglesia. Fin, no hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso. Bienvenidos a otro especial de Mito Cristiano. Vamos a seguir hablando de la iglesia y hoy tengo a un invitado muy especial. Él se llama Jonathan, le gusta que le digan Jonah y es uno de esos invitados que a mí me gusta traer porque es como un rebelde, ¿cierto? Una persona que piensa diferente, que en algún momento abrió su mente y se dio cuenta de que había cosas que no cuadraban y demás, tal como nos ha pasado a muchos cristianos. Y con respecto a este tema de la iglesia, tiene una postura bien particular que quiero que él nos comparta en este episodio. Entonces, Jonah, voy a dejar que te presentes, cuéntanos un poco de ti, qué haces, de dónde eres. ¿Qué tal, Juan? Bueno, gracias, un placer participar de tu podcast. Eh, la verdad que la presentación que hiciste es muy buena porque mucha gente me escribe rebelde en mis comentarios, en los videos que pongo. También en las congregaciones en las que he asistido también ha sido un título muy utilizado. Y sí, es algo que se suele caracterizar con el tipo de contenido que hago. Yo soy muy consciente de que hay un poco de rebeldía a la hora de cuestionar, de repreguntarse y demás. Y bueno, yo soy, siempre me presento de la siguiente manera. Soy un hijo de Dios que nació en cuna evangélica, en cuna cristiana. Mis padres pastores evangélicos, mi familia, hermanos, tíos, todo lleno de pastores evangélicos. Y yo viví una vida de un hijo de pastor evangélico nacido en cuna cristiana y conocí al Señor después de 27 años de evangélico. Después de 27 años de evangélico conocí realmente al Señor y eso desencadenó en mi estructura, en mi mente, en mi construcción, un montón de detonantes que me hicieron cuestionarme y preguntarme muchísimas cosas que daba por sentado, partiendo por la pregunta de ¿en dónde estoy? O sea, ¿qué es lo que he creído todo este tiempo? ¿Qué es lo que no he creído? ¿Qué fui? ¿Qué no soy? Y eso me llevó inevitablemente a preguntarme qué era la iglesia, porque yo tenía una concepción de la iglesia más mainstream, si se quiere, más popular, lo que uno habitualmente llama iglesia. Y bueno, este pensamiento crítico, esta repregunta que empecé a practicar de un momento a otro, desencadenó en hacer muchas preguntas que hoy lo plasmo a través del contenido que intento hacer en mis redes sociales. Bueno, y yo invito realmente a todos los que escuchan y están viendo este podcast a seguir y a ver el contenido que hace Jonah. De verdad, excelente, abre los ojos, pero hay que escucharlo y también es una invitación para escuchar este podcast con una mente abierta, ¿cierto? Porque, mira, yo que también llevo relativamente poco haciendo este tipo de contenido y me he encontrado con que uno de los mayores obstáculos precisamente para difundir ciertos mensajes o ciertas ideas es precisamente la mente cerrada de los cristianos. Y creo que todos hemos pasado por ahí, pero ¿por qué crees que los cristianos en la generalidad somos, por decirlo así, tan cerrados? Como que nos cuesta abrirnos a cuestionar cosas, a hacernos preguntas, a dudar. ¿De dónde crees que viene esto?
Bueno, es una muy buena pregunta y para mí hay una cuestión histórica y a mí me gusta mucho la historia. Yo estudié profesorado de historia en la Universidad Nacional de Rosario, la ciudad de donde soy yo. Por las dudas siempre lo aclaro, la ciudad de Messi. Y ¿qué sucede? Cuando uno estudia historia, uno se da cuenta que la historia de Occidente está totalmente atravesada por el pensamiento o la cultura cristiana, que quizás uno hay que diferenciar el cristianismo de la cultura cristiana, ¿no? Y nosotros, quizás la primera versión del cristianismo que se nos ha revelado, la primera versión de la iglesia, de la espiritualidad, de la fe cristiana que se nos ha revelado, va de la mano de una religión coercitiva o de un cristianismo coercitivo, de una iglesia coercitiva. Es decir, que el primer pantallazo de fe que tuvimos es una fe muy dogmática, por ende, al ser dogmática y coercitiva, hay un conflicto el propio cuestionamiento y el propio pensamiento crítico de cualquier individuo que esté adentro de la fe. Eh, entonces, claro, ¿qué hace uno? Lo primero que uno mama o lo primero que uno absorbe de la fe es, bueno, si vos te cuestionás esto, no podés llamarte cristiano. O no es un cuestionamiento cristiano cuestionar ciertas cosas. Y cuando vos partís de ahí, que ese es el famoso dogma, entras en ese conflicto donde tenés que decir, bueno, voy a suprimir mi pensamiento crítico, mi cuestionamiento, mi necesidad de entender algunos por qué, solo para poder pertenecer a este sistema que, ya te digo, se nos presenta como una fe coercitiva, como una religión coercitiva. Y creo que eso claro, de repente nos prepara para decir, bueno, esto tiene que ser así, ¿y por qué? Y porque sí, porque si no es así no sería cristianismo. De hecho, me lo han dicho eso. Claro, tenemos como una idea general de lo que debería ser el cristianismo. Y con eso llegamos un poco al tema de la iglesia para irnos encaminando. ¿Tú tienes una Bien. percepción, una idea particular? Muchos lo podrían catalogar precisamente como una idea rebelde, ¿cierto? Acerca Claro. de la iglesia. Quiero que nos cuentes un poco para ti qué es la iglesia y qué diferencia tu creencia de la iglesia o lo que piensas de la iglesia en este momento de, bueno, lo que tradicionalmente precisamente la mayoría de cristianos creen de lo que es la iglesia. Bueno, en realidad a mí me gusta partir de lo siguiente. Yo creo que la correcta o la verdadera concepción de lo que es la iglesia, creo que la sabemos todos, de hecho. De hecho, para mí, siento que en cualquier seminario más o menos decente, ni siquiera te digo, todos sabemos de qué se trata la iglesia. Lo que pasa que cuando tenemos el conocimiento bíblico y conceptual de lo que es la iglesia, pero luego tenemos que vivirlo dentro de lo que antes, como te decía antes, de la fe coercitiva, del dogma coercitivo, del sistema que se ha ido replicando y evolucionando a través de diferentes tiempos, es como que uno dice, bueno, si la iglesia hace esto, pero la voy a practicar de esta otra manera. Y para darte una respuesta quizás más concreta a lo que vos me estás preguntando, nosotros tenemos de hecho un proyecto que se llama Iglesia Liberada, con otros amigos y otros hermanos de la fe, que algunos viven la iglesia de manera tradicional y otros la vivimos como la vivo yo, que es por fuera de una institución religiosa, pero es un proyecto en conjunto donde tenemos como lema dejar de llamar iglesia a lo que no es iglesia. Y esto viene a raíz de que muchas veces hemos repetido cuestiones como voy a la iglesia o llamo iglesia a una estructura o a un templo o a una catedral o a un auditorio. eh, y si bien vos cuando vas a una congregación y le decís, pero la iglesia son las personas, no es el lugar, te van a decir, sí, tenés razón, es totalmente cierto. Sin embargo, ergo va a suceder que te van a decir, pero tenés que venir a la iglesia.
pero la iglesia, pero tenés que ir a la iglesia, tenés que buscar una iglesia a dónde ir. Eh, Como que se produce una contradicción en las personas que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicarlo, aunque yo no dejo de atribuirle alguna connotación espiritual a esto. Pero realmente yo creo que es como que lo que hemos intentado junto con otros hermanos que vivimos la iglesia por fuera de una institución religiosa, estamos tratando, porque todavía nos cuesta mucho también a nosotros, recuperar la esencia de lo que conceptualmente ya sabíamos que era la iglesia. Eso que mencionas es muy interesante, porque mencionaste una palabra que a mí también me gusta mucho y es la esencia. ¿Cuál para ti es la esencia de la iglesia? ¿Cuáles son esos puntos, cuáles son esos elementos que dices, esto era la iglesia, esta es la idea original de la iglesia? Y si quieres nos vamos un poquito más atrás de qué significa realmente la iglesia, quién la fundó, ¿cierto? Porque para muchos está la duda, ¿no? Que fue Pedro, que fue Jesús, que fue Pablo. Cuéntanos un poquito ahí de la historia del término de la iglesia, de cómo empieza a surgir la iglesia y cómo era esa primera iglesia o esa primera idea de iglesia. Bien, es muy bueno lo que estás planteando. Y para empezar, insisto con esto, no es que, porque quiero retomar desde un punto y ahora voy a responderte la pregunta en sí, pero esto que se llama que es una idea nueva, en realidad es una idea muy antigua. De hecho, es, y ahora sí respondiendo la pregunta, es quizás la idea original de lo que es el diseño de la iglesia. Y para mí, mira, la Biblia tiene muchos recursos a la hora de querer dejar clara una idea. Y uno de ellos es cuando la Biblia, por ejemplo, repite mucho ciertas comparaciones o ciertas metáforas. Por ejemplo, la iglesia como familia. Una frase que se repite muchísimo en la Biblia, de unos a otros, sobre todo estoy hablando en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde se habla de la iglesia. Frases que la comparación con la familia, el unos a otros, la edificación mutua, todo esto nos tiene que dar una idea de lo que estaba en el corazón de Dios a la hora de graficar lo que era la iglesia. Pero para mí hay una línea histórica a lo largo de la Biblia, yo lo he comentado en algún que otro video esto, lo subí en un capítulo de un podcast, o intento hacer un podcast, lo que pasa es que soy muy poco, le doy muy poca continuidad, pero lo intento, donde yo justamente traigo esta línea histórica bíblica para entender qué es la iglesia o qué rol cumple la iglesia y por qué la iglesia es así y no debería ser de otra manera. Eh, Uno de los primeros lugares donde nosotros vemos un punto de encuentro entre Dios, entre la divinidad y el pueblo, las personas, el ser humano o el pueblo elegido, es en el tabernáculo. Te estoy hablando en los tiempos de, por ejemplo, Moisés, antes de la construcción del primer templo. El tabernáculo, que era una carpa, que era administrada por los sacerdotes, por los levitas, eh, era un punto de encuentro donde solamente había un acceso limitado, donde muy pocas personas se tenían que preparar durante todo el año para poder entrar, por ejemplo, al lugar santísimo. ¿Se acuerdan la historia del sacerdote que entraba con un cordón atado y una campanita por las dudas de que no estuviese lo suficientemente preparado y había que arrastrarlo, ¿verdad? Bueno, fíjate qué interesante. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la Shekinah, o como quieran llamarlo, descendió sobre el tabernáculo, marcando públicamente que la presencia de Dios iba a encontrarse físicamente, el punto de encuentro entre Dios y los hombres iba a ser ese lugar. Luego sucede lo mismo, siguiendo la línea histórica, con el templo de Salomón, el primer templo construido. Dios concediéndole un deseo al rey David que le puedan construir un templo de material, ¿verdad? El primer templo. Cuando se inaugura el primer templo, sucede exactamente lo mismo. Desciende una nube que inunda todo el templo, mostrando que el Espíritu de Dios descendía ahora sobre ese templo. Bueno, ese mismo Espíritu de Dios que pasó del tabernáculo al templo, lo volvemos a encontrar luego en la figura del Mesías. Recordarás a Jesús siendo bautizado y qué desciende sobre Jesús en forma de paloma, el Espíritu Santo. Y sigo con esto, ¿no? Cuando Jesús es llevado al desierto, dice que es llevado por el Espíritu y luego vuelve en el Espíritu. Es decir, Jesús fue la manifestación de que ahora el Espíritu de Dios que antes estaba en el tabernáculo, luego estuvo en el templo, ya no estaba más en ese templo ahora construido por Herodes,
sino que ahora estaba sobre él. Pero Jesús nos dice otra cosa, nos anticipa lo que se va a venir. Yo me voy a ir para enviar sobre ustedes el Consolador. Y mira qué interesante, porque cuando Jesús asciende al cielo, o sea, se muere, resucita y asciende al cielo, el Espíritu Santo, que había estado en el tabernáculo, luego en el templo y luego sobre el propio Mesías, ahora desciende sobre un grupo de personas que estaba reunido en el famoso aposento alto y ya no estaba en el templo que había construido Herodes, por ejemplo, donde estaban los sacerdotes. Ya no estaba ahí. Jesús lo había demostrado y luego lo demuestra en la iglesia. Es muy interesante cómo estaban esos hermanos. Fíjate que no estaban haciendo un culto, una prédica, no estaban haciendo rituales ni sacrificios, a diferencia de los sacerdotes, sino que estaban reunidos orgánicamente en una casa, esperando directivas para saber cómo seguir la historia ahora que Jesús no estaba. Y ahí es donde de repente desciende ese mismo espíritu que antes había descendido sobre el Mesías, sobre un templo y antes sobre el tabernáculo. Para mí, esta línea histórica que está en la Biblia, en cualquier Biblia, la pueden leer en su propia casa, nos muestra por qué la iglesia no tiene una forma similar a un templo, a un edificio, por ejemplo. La idea de Jesús claramente no era meternos en un templo, meternos en cuatro paredes, en una estructura religiosa, sino más bien el Espíritu Santo descendió sobre un montón de gente y luego empezó a descender sobre gentiles y luego empezó a descender, esto lo vemos en el relato del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto nos tiene que decir algo, nos tiene que hacer recalcular, pero pará, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre el Dios o el Espíritu que descendía sobre un templo con el Espíritu que descendió sobre toda esta gente, judíos y gentiles? Bueno, ahí hay algo que revela la verdadera esencia, ¿no? Bueno, increíble, porque yo nunca lo había visto de esa manera. Es decir, uno siempre piensa en la historia de la iglesia como después de Jesús, ¿cierto? Pero pues tiene Claro. estos antecedentes de Dios queriéndose conectar, queriendo tener una relación con su pueblo y creo que esa es la esencia, y has tocado el punto, creo que esa es la esencia del concepto de la iglesia, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre esa idea original? ¿Qué pasó entre esa esencia? ¿Por qué se pierde la esencia? ¿Qué pasa a lo largo de la historia para que nosotros como seres humanos, creyentes y demás, prácticamente que hayamos encerrado o hayamos, como tú decías, nos hayamos encerrado en cuatro paredes y hayamos creado este concepto de la iglesia tiene que ser así y nos inventamos las instituciones y las jerarquías y bueno, estaremos tocando todos esos temas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a lo largo de la historia ahí? ¿Por qué se pierde esa esencia original? Mira, es muy interesante y lo positivo de esto es que este análisis de qué fue lo que sucedió lo podemos hacer desde las propias escrituras, porque lo que sucedió con la iglesia, o para mí, con lo que mal llamamos iglesia, estuvo anticipado desde antes de que exista la propia iglesia. Por ejemplo, Jesús hablándoles a sus discípulos, practicando lo que iba a ser la protoiglesia o un estado anterior al que desciende el Espíritu Santo, ya se lo llama por primera vez asamblea al grupo de discípulos que seguía a Jesús. Y Jesús en un momento les dice a ellos algo muy interesante. Les dice, los reyes y gobernantes se enseñorean de sus pueblos, ¿verdad? Mas no va a ser así entre ustedes. Es muy interesante porque Jesús, cuando les dice, che, este modelo jerárquico estatal, donde hay reyes y gobernantes que se ponen sobre otros y los enseñorean y los gobiernan y los someten, esta estructura jerárquica no va a ser así entre ustedes. Jesús se los avisa, no va a ser así entre ustedes. Pero esto sigue, ¿no? Hay otros pasajes donde, por ejemplo, vemos en la tercera, creo que es la tercera carta de Juan, donde Juan advierte acerca de una persona llamada Diótrefes. Diótrefes era un hermano de una congregación que le dice así Juan en esa carta, dice, Diótrefes quiere ser el primero entre ustedes, una bandera roja, ¿no? Queriendo posicionarse por encima del resto, destacándose por encima del resto, y no solamente eso, sino que él también decide a quién reciben y a quién no. Y de hecho, tantos habían señorado Diótrefes sobre su congregación que hasta prohibía que reciban a los apóstoles, por ejemplo. Después vamos a tener el ejemplo de los nicolaitas,
otro ejemplo de una distorsión eclesiástica, pero quizás para mí la evidencia más clara de que estaba profetizada la distorsión de la iglesia está en el libro de Apocalipsis, cuando Juan profetiza acerca de una ramera, ¿verdad? Que quiere de alguna manera usurpar el verdadero lugar de la novia, pero no es la novia, es una ramera. Y dice, un pasaje dice, ramera, madre de rameras. Y esto es muy interesante, porque básicamente se nos advierte que va a haber una distorsión de la novia y que encima esa distorsión de la novia va a perdurar hasta el final de los tiempos, porque si pensamos en Apocalipsis y pensamos en una visión escatológica del Apocalipsis, entendemos que es algo que perdura en el tiempo y que encima esta falsa novia va a engendrar más falsas novias, digamos, ¿no? Entonces es interesante, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Y sucede lo que tiene que suceder cuando un grupo de hermanos dejan de ser espirituales a la hora de reunirse, dejan de ser unidos por la atracción espiritual del Señor entre medio de ellos, empiezan a ser unidos por otro tipo de estructuras. Y si hay algo que se demuestra, que el ser humano, cualquier sociedad humana, cualquier grupo humano, tiende a jerarquizarse y tiende a sectorizarse. De ahí estoy atribuyendo la palabra secta. Es decir, que un grupo se sectorice y se jerarquice es totalmente natural. Por eso es que el Señor dijo, no va a ser así entre ustedes. Pero ¿cómo no va a ser así entre ustedes? Siempre y cuando sean unidos por el Espíritu Santo que produce este milagro llamado iglesia, donde podemos edificarnos de unos a otros sin enseñorearnos de unos a otros, sin ejercer coerción de unos a otros. Podríamos decir que la iglesia se ha vuelto como esta, o sea, está alineada más con un pensamiento del mundo, ¿cierto? De jerarquizarse, de subyugar unos a otros, que es lo que producen a veces las jerarquías y es pues el poder, ¿no? Ya sabemos que lo más peligroso del ser humano es el poder, es un ser humano con poder que tiende siempre a usarlo de manera negativa para subyugar a otros y demás, y para usarlo para sus propios beneficios. Entonces podemos decir que la iglesia, digamos, está alineada un poco más con ese estilo, con esa manera, y Jesús lo advirtió, pero entonces nos encontramos en un terreno donde, claro, la iglesia ya es como este monstruo gigante, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su tamaño, ¿cierto? Es algo muy grande como institución. Entonces, ¿qué hacer cuando quieres realmente volver a esa esencia? Tú mencionaste ahorita en tu presentación que tú estabas viviendo fuera o hacías iglesia fuera del sistema institucional, tradicional. Cuéntanos un poco más de eso. En la práctica, ¿eso qué significa? Realmente fue un proceso muy difícil, debo advertirlo, y no es nada fácil porque fue un redescubrir. Implicó eso al principio. Eh, Mira, el sistema religioso no es ni siquiera la institución religiosa. La institución religiosa es una materialización de un sistema religioso. El sistema religioso lo llevamos en el corazón. Es el intento humano de acercarse a Dios por medios no espirituales. ¿Y por qué yo arranco diciéndote esto? Porque salir de una institución religiosa puede ser un paso de muchos, como también podés vivir la iglesia sin salir del sistema religioso. La iglesia, porque por eso es importante volver a redefinir qué es la iglesia. La iglesia, vamos a hacer una definición rápida, ¿no? La iglesia es el grupo, el conjunto de seguidores de Cristo que fueron bautizados en Cristo por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que creyeron en la obra de Cristo y que recibieron la vida de Cristo, la vida de Dios a través del Espíritu Santo en su interior. Eso ha formado la iglesia. ¿Y cómo se vive la iglesia? Sencillo, si se juntan 2 o 3 personas que tienen el Espíritu Santo dentro, ahí tenés la iglesia. Fin, no hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso. Lo que pasa, y remontándome a los tiempos de las primeras instituciones religiosas, que muchos piensan que empieza con Constantino, pero en realidad arranca de mucho antes,
los primeros intentos de jerarquizar, institucionalizar y ordenar de alguna manera esta cosa que a veces parece tan abstracta como vivir a Cristo, eh, han sido los primeros intentos de agregarle ciertos factores. Bueno, mira, ¿te acordás el concilio de Hechos capítulo 15? Cuando va Pablo y compañía a decirle a los apóstoles y al resto de la iglesia, vimos que los gentiles empezaron a recibir el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, no, pará. Tenemos que organizar esto. Tenemos que organizarlo. Entonces, ese concilio llega a una conclusión y dicen, bueno, está bien, pueden recibir el Espíritu Santo, pero que se abstengan de ahogado y que se abstengan de comer sangre. ¿Te acordás? Que le agregan eso, le agregan ese pequeño plus a recibir el Espíritu Santo. Cuando vos te pones a analizar este tipo de pasajes, te das cuenta de que primero el Espíritu Santo no les pidió ninguna autorización a ellos para bautizar a gentiles. O sea, ya lo había hecho. Y segundo, a ninguno de esos gentiles el Espíritu Santo le había pedido que se abstengan ni de ahogado, ni de sangre, ni que se circunciden, ni nada por el estilo. Fue un agregado, fue un intento de decir, bueno, pará, algo tenemos que meterle, porque nosotros, en definitiva, la iglesia salió de los judíos. Bueno, esas pequeñas cositas que uno le empieza a agregar a la iglesia, o a la vida de iglesia, o a la expresión de fe de Cristo entre unos a otros, es lo que empieza a generar distorsiones. Y a esto, magnificarlo a través de los siglos, distorsión tras distorsión tras distorsión, bueno, tenés todo lo que vos acabás de comentar antes con el Vaticano, un papa, un magisterio, la curia, las denominaciones, las múltiples denominaciones protestantes. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para poder salirnos de todo eso? Sencillo, empezando a llamar iglesia a lo sencillo que es vivir la iglesia. ¿Qué es vivir la iglesia? Por ejemplo, lo que estamos haciendo vos y yo en este momento por medio de una videollamada grabando un podcast. Estamos compartiendo, edificándonos, conociéndonos y generando un vínculo espiritual y amoroso. Y amoroso. Vos fíjate que vos decís, pero ¿cómo amoroso? Si recién nos conocemos. Pero es sencillo, ¿no? Nosotros quizás nos cruzamos por redes sociales, nos identificamos que compartimos una fe y dijimos colaboremos uno con el otro. No necesito conocerte más. Me bastó escucharte un video, vos te bastó escucharte un video a mí para decir, che, le voy a pedir algo a él. Y yo dije, bueno, le voy a decir que sí, porque es el primer vínculo amoroso que estamos generando, que quizás puede profundizarse más con el tiempo. Esto ya es iglesia. Si nosotros empezamos a llamar iglesia nuevamente a las relaciones de unos a otros y dejamos de agregarles cositas, cuando te diste cuenta empezaste a vivir la iglesia adentro de un templo católico, adentro de un club deportivo o en el living de una casa. Claro, es algo que yo siempre he pensado, o bueno, al menos desde que he empezado a cuestionar muchas cosas, que es el cristianismo es mucho más fácil de lo que pensamos, ¿cierto? O de lo que nos han hecho creer. Hay muchas cosas que uno se encuentra que el evangelio es más simple, es más... Hay una simpleza ahí a la que le hemos agregado y añadido un montón de cosas que uno dice, por eso las personas se cansan, ¿cierto? De la religión, se cansan del cristianismo y al final terminan decepcionándose de todo este sistema que al final lleva a las personas a un desgaste, porque es como tú decías, o sea, comenzó con pequeños detalles como, bueno, y si los gentiles se circuncidan, y bueno, ya podríamos quedarnos acá nombrando el montón de cosas que se le han agregado a un evangelio que en su esencia y en su corazón es muy simple. Y eso me hace pensar cuáles son los motivos, porque quiero entrar un poco a ese terreno, pero para mí digamos que en el año 2020 hubo como un antes y un después, y lo hablo como personal, pero también conociendo el testimonio de muchas otras personas que se dieron cuenta, porque de repente cierran las iglesias, ¿no? Nadie puede asistir a los auditorios, nadie tiene que movilizarse, ir a un lugar, y de repente para muchos es como el rompimiento de esa idea de qué es realmente la iglesia, ¿cierto? A lo mejor muchos llegaron a tu conclusión, a lo mejor otros decidieron simplemente abandonar, pero muchos quedamos como con el cuestionamiento y las preguntas de, ¿pero qué es realmente la iglesia si no puedo ir? Si creí toda mi vida que yo los domingos
me levantaba muy temprano y era el día del Señor y me movilizaba junto con mi familia, íbamos a la iglesia y nos congregábamos. Entonces, creo que hay un paradigma que se rompe para mí porque es un evento muy importante que rompe los paradigmas y rompe la mentalidad de muchos de qué es la iglesia. Para ti, ¿cuál fue ese punto de inflexión? Y si, y si fue, digamos, si hubo algo en el año 2020 con esto que te comenté, que de pronto hiciera clic, o si crees que muchas personas también pudieron cambiar de mentalidad o pudieron, sí, lo que te decía, romper, digamos, un poco los paradigmas que tenían acerca de lo que significaba ser la iglesia a partir de lo que pasó en este año. Sí, de hecho conocí muchos testimonios de hermanos que a raíz de lo que sucedió en pandemia, donde ya no podían asistir a un auditorio, a un templo o a participar de un culto, de un servicio multitudinario, tuvieron que empezar los llevó a replantearse. Primero porque tenían tiempo para pensar. Porque te voy a... Mira, esto es interesante. Pero parte del sistema religioso es no darte tiempo. Y con esto no estoy hablando de ninguna denominación ni de nada. Te hablo a nivel general. Esto, si vos querés hacer un sistema religioso exitoso, deberías hacer esto. No darles tiempo a las personas a que piensen. Entonces, le empezás a agregar actividades, activismo. Y ese activismo lo vas a llamar servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pasamos de tener reunión de oración, reunión de damas, reunión de jóvenes, reunión de ministerios, reunión de obreros, reunión de adultos, reunión de general, tres servicios de reunión general, servicio de cena del Señor, todo este sistema, ¿verdad? Donde de repente tenías, y si querés hacer carrera dentro del sistema religioso, tenés que tratar de estar en todos. Pasamos de eso a de repente no había nada para hacer. Muchos, de hecho, yo trabajaba, por ejemplo, desde mi casa y me comí el aburrimiento de mi vida al principio, porque dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer en mi casa solo, encerrado? No puedo ir a ningún lado. Entonces a uno le empezó a dar tiempo para pensar las cosas. Y ahora, encima, como bien dijiste vos, dijimos, che, bueno, pará, ahora que no se puede ir al templo, entonces, si no se puede ir al templo, ¿seguimos siendo iglesia? Y sí, hubo muchos hermanos que tuvieron tiempo y se encontraron en la situación adecuada para repensar esto. Y conozco mucho testimonio de personas que a raíz de eso, hay muchos, de hecho uno es, si no lo conocen, se llama Fede Schwaderer, él también crea contenido, no sé si este año lo está haciendo, pero hasta el año pasado creaba contenido en TikTok principalmente, y él contaba este testimonio, él pertenecía a una institución religiosa de acá de Argentina muy grande, un ministerio muy grande, él era uno del equipo pastoral de ese ministerio, y en pandemia quedó como, che, ¿y ahora qué hacemos? Pará, y si podemos vivir la iglesia sin ir al templo, entonces ¿por qué estamos exigiendo que vaya al templo? Y mira, y vos sabés que mientras te escuchaba se me ocurría un ejemplo para demostrar cómo ha funcionado y cómo relacionamos la idea de iglesia con culto, templo, servicio, activismo. Eh, ¿Viste cuando querés entrenar a un perro o una mascota para que aprenda a hacer algo? ¿Viste que le decís al perro sentate y le das de comer? Entonces el perro empieza a relacionar la acción que vos le estás exigiendo con me va a dar de comer. Luego le dejás de dar de comer y le decís la palabra sentate al perro y el perro se va a sentar, porque simplemente relaciona con que si yo me siento, voy a comer. Es decir, el perro jamás va a razonar que lo que vos realmente quisiste hacer es que se siente. Simplemente estás pensando en que vos le des el alimento. Bueno, lo mismo ha hecho el sistema religioso con muchos de nosotros, donde nos dijeron, ¿vos querés ser iglesia? Vení, congregate en el templo. Pero la iglesia son las personas, sí, la iglesia son las personas, pero vení, congregate en el templo. Y era esa satisfacción de decir, che, sí, de hecho yo me acuerdo el primer domingo que no pude ir al templo, o que decidí no ir al templo, me acuerdo que yo estaba con un grupo de hermanos que habíamos decidido no ir al templo ese domingo, la primera vez que lo hicimos, nos fuimos a un parque. Y en un momento dijimos, qué raro que se siente estar acá. O sea, una mezcla de no sabíamos si estábamos pecando, si estábamos teniendo comunión
o sin... Era muy rara la sensación, porque tanto tiempo habíamos sido entrenados con que si querés ser iglesia, sí, no tiene que ver con el templo, pero tenés que venir al templo para poder ser iglesia, que se nos mezclaron los conceptos y entonces estamos entrenados para sentirnos así. En la pandemia lo que sucedió es que ya no había un templo donde ir. Entonces ese cortocircuito, más sumarle que ahora había tiempo para pensar, hizo que mucha gente realmente se lo replantea. Ahora, acá viene la otra pregunta. Habiendo recuperado la libertad de volver a reunirnos, yo también he visto muchos ministerios que volvieron como si nunca hubiese existido la pandemia. Mucha gente que sí, que descubrió que podían vivir la iglesia por fuera de un templo, pero aún así dijeron, che, yo quiero las luces, el worship, la guitarra, el activismo, necesito que me den algo, ¿verdad? Y bueno, y mucha gente lo elige todavía. Sí, bueno, y es completamente respetable. Al final, creo que lo importante es que uno tenga claro precisamente todo lo que hemos estado hablando, de qué significa la iglesia. Como tú lo dijiste ahorita, puedes hacer iglesia tanto dentro de unas cuatro paredes, como en tu casa, como en cualquier lugar. Y de hecho me gustó mucho el ejemplo que diste de cuando se van con tus amigos a un parque, porque, bueno, para muchas personas, digamos que esa intimidad con la familia y el reunirse, así como pusiste el ejemplo de incluso entre dos personas, hablar, a compartir de su fe, a compartir de muchas cosas, es hacer iglesia. Y en ese sentido yo te quiero preguntar, ¿tú cómo haces iglesia? Ya, porque creo que te deben preguntar mucho esto. ¿Qué haces tú un domingo, por ejemplo? ¿Qué haces si no vas al templo físico? ¿Qué haces? ¿Te levantas tarde? Pero ¿qué haces tú, Jonah, para hacer iglesia? Bueno, justamente los domingos me levanto muy tarde cuando puedo. Aprovecho para levantarme tarde. Eh, Fue uno de los grandes beneficios, te diría, de haber dejado de congregarme en una congregación que puntualmente hacía los servicios los domingos a la mañana. Y yo sufría mucho, yo soy muy nocturno. Pero no, sacando de eso, que es una pavada, mirá, nosotros, te puedo compartir testimonio de lo que hacemos con el grupo con el cual yo congrego. Eh, Nosotros, primero, lo primero que tratamos de hacer con cualquier persona que se empieza a sumar a nuestra congregación es sacarle el chip de el culto de la cabeza. Es algo que realmente nos esforzamos mucho en eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, suponte que vos, Juan, querés sumarte a nuestros grupos. Eh, lo primero que haría es, y hacemos de hecho nosotros, y de hecho lo tomamos como un discipulado inicial a esto, es empezar a presentarte a la familia. Y para presentarte a la familia entendimos de que un grupo multitudinario, un grupo donde hay mucha gente, quizás no es el mejor ámbito. Sino que para presentarte a la familia, lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos un matrimonio en la iglesia, un miércoles a la tarde te llevamos a merendar con el matrimonio este. Luego tenemos un soltero en la congregación, vamos a cenar un día con ese soltero. Luego tenemos una familia, vamos a almorzar un día con esa familia. Y te voy presentando poco a poco a la familia de fe. Ojo, nosotros practicamos la asamblea, ¿eh? Nosotros practicamos reunirnos una o dos o tres veces a veces en la semana, cuando podemos. Pero esa asamblea la dejamos como la última parte de la incorporación. Porque mucha gente dice, tiene que haber una reunión, tiene que haber un punto de encuentro, ¿verdad? Y porque si no es como que no puede asociar la iglesia con que, che, necesito que haya mucha gente. Y entonces nosotros lo tomamos así, como presentarte a la familia, generar vínculos, lazos. Nosotros, una manera que se nos conoce a nosotros es como iglesia relacional. ¿Por qué relacional? Porque entendemos que la verdadera esencia de la iglesia está en la relación de unos a otros. Que eso puede ser con un grupo como puede ser con un solo individuo. Y entonces, ¿cómo vivimos la iglesia? Nos tratamos de reunir en la semana una o dos veces seguramente en asamblea, en grupo. Muchas veces para debatir algún tema, muchas veces para simplemente compartir una mesa y practicar, por ejemplo, la cena del Señor. Eh, pero principalmente lo que velamos todo el tiempo es, pero visitémonos en la semana.
encontrémonos individualmente, tengamos profundidad en las relaciones, porque eso es lo que nosotros llamamos caminar juntos, caminemos juntos. No, está perfecto y creo que, sabes que es muy inspirador, porque una de las preguntas que yo iba a hacerte era como, ¿cómo alguien que quiere precisamente salirse de este sistema institucionalizado puede poner en práctica precisamente todo esto? Y por eso mi pregunta de cómo tú haces iglesia, qué consejos prácticos, y bueno, ahí tú pusiste algunos ejemplos muy, muy buenos. A lo mejor yo o alguna persona que nos está escuchando o viendo quiere decir, uy, yo quiero hacer algo así, ¿sí? O sea, estoy cansado de la institución, quiero realmente hacer iglesia como se supone que debería ser la iglesia. ¿Cómo se maneja el tema de la autoridad espiritual, ¿no? ¿Quién dirige? Si es que alguien dirige, o sea, ¿a quién le rinde cuentas? La institución, lejos de ser algo que aporte, termina dificultando y distorsionando, o sea, favorece la distorsión. Creemos en los pastores, creemos en las funciones de liderazgo que están escritas en la Biblia, creemos que son importantes, que son necesarias y que deben vivirse. Lo que nosotros no creemos es que sean jerárquicas. La carga de Cristo es una carga liviana. La vida de iglesia es humanamente desgastante. Humanamente te rompe. Tener que soportar al otro, tener que sujetarte, tener que practicar el perdón.